En fin, ahora vamos a recuperar un poco la compostura, si es posible, después de un debate tan... Eso. Nos adentramos en la tercera sección de esto, no es lo que esperaba, que por su nombre, ya lo habéis visto en pantalla, entiendo que ya intuís de qué va. En este caso vamos a hablar de cine, de series, bueno, de todo lo que tiene que ver con el celuloide, ¿no? Con la pantalla, la grande y la pequeña. Pero no de una forma academicista, no será un espacio al uso, como los que hay por ahí, con tanto spoiler y cosas de estas. Y tampoco ejerceremos de crítico, no somos boyeros ni ninguno de estos, aunque no siempre seremos bondadosos. El caso es que para todo ello me va a acompañar, que ya lo estáis viendo también en pantalla, un compañero y sin embargo amigo, igual que el resto. Él es Cristian López, periodista deportivo, pero de todo lo que echen, toca todos los palos, lo podéis ver en correpolis.es, ¿vale? Y bueno, Cristian, lo primero de todo, muy buenas noches. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal? Estamos aquí en este espacio del séptimo arte, ¿no? Sí. Del séptimo arte. No te voy a Bueno, del presentar mucho séptimo más porque arte y de lo que y de lo de que lo es que no es arte, tanto, ¿no? y de lo que no es tanto arte. Hay mucho séptimo, También. pero poco arte, algunas veces, ¿no? Eh, bueno, Cristian y yo vamos a hablar en cada programa de una película, de un director, de un actor, de una actriz. Es decir, nos vamos a fijar en algo muy concreto, en un tema muy concreto. eh, y no va a ser un repaso de actualidad, ni va a ser un repaso de muchas películas, de muchas series. Es decir, nos vamos a fijar en lo que nos venga en gana, por decirlo coloquialmente. Eh, y hoy vamos a arrancar, lo hablamos Cristian y yo hace unos días, ¿de qué forma arrancamos? Vamos a arrancar con una película que yo creo que no necesita ni presentación, ¿no? Simplemente con decir el nombre ya está dicho todo, ¿no? Pero bueno, vamos a dedicarle un ratito a esa película porque cumple 50 años y bueno, esa película es, vamos a ver una imagen y ya lo comentamos. Efectivamente, es El Padrino, que cumple 50 años nada más y nada menos. Anda que no, Cristian, peliculón. Peliculón, peliculón. De hecho, conforme iba diciendo eso de que no íbamos a centrar en algo concreto, ¿no? Bueno, que es verdad, todos los programas, intentaremos hacer algo, eso, lo que has dicho, una película, una serie, una actriz, algo concreto, pero es que hemos empezado por algo que es concreto y a su vez inabarcable. Porque estamos Totalmente. hablando de una película de unas dimensiones enormes, que ni tú ni yo somos capaces de granarla todo lo que, aunque nos pasáramos aquí un día entero, no seríamos capaces de sacarle el jugo suficiente a esta película que ha pasado a la historia del cine y que está considerado en cualquier lista, por cualquier... A mí no me gustan mucho estos expertos, esta gente por eso yo no quiero, o sea, no quiero en este programa en ningún momento ir de eso, de que sabemos ni nada, simplemente, por lo menos desde mi punto por mi parte, mi participación aquí va a ser, pues mira, a mí me ha gustado esto, o no me ha gustado y te lo quiero recomendar o no te lo quiero recomendar y ya está, no tiene mucho más. Y esta película, pues, es que son muchas cosas en una. Es que El Padrino es difícil no recomendarla, ¿no? ¿Tú crees que puede haber alguien en el mundo o a lo largo de estos últimos 50 años a una persona a la que no le haya podido gustar el Padrino? Porque es que lo tiene absolutamente todo. Sí, sí, de hecho es muy complicado que no te guste por eso, porque la película han pasado medio siglo y sigue tan actual como en el momento en el que se hizo. No actual de que lo que cuente sea actual, sino que la forma de contarla, cómo el espectador la recibe, muy actual. O sea que no, ni a nivel de ritmo, Sí, no ha perdido no sé, vigencia ni no. técnica, ni a Exacto. nivel argumental, ni fotografía, ni música. Lo tiene Nada, nada. absolutamente todo. Yo tenía aquí apuntadas bastantes cosas, Cristian. Eh, Estamos hablando de que, bueno, de que
es una película que lo tiene absolutamente todo. Es una película que, para el que no lo sepa, se trata de una adaptación de un ¿Mm? libro que tengo yo aquí, que es, Yo lo tengo aquí justo también, mira, sale en efectivamente, además pantalla tenemos y la misma edición, que es con Marlon Brando, Vito Corleone en la película, en la portada, Mario Puzo, que es un libro que, antes de meternos en la película, yo recomiendo completamente porque es un libro muy bueno. Si uno ha visto la película, a mí me sucedió esto, si uno ha visto la saga y lee después el libro, incluso la película, yo tengo que decir que la saga me molesta un poco, ¿no? Porque el libro, veo las imágenes, ¿no? Lo que ya había visto lo percibo mucho más, ¿no? Bueno, es una adaptación de este libro, Cristian. eh, digamos que es una adaptación muy positiva, ¿no? De hecho, Mario Puzo participó en el guión, en el guión. exactamente, sí, sí, una adaptación muy buena, una adaptación fiel, como has dicho, el propio autor del libro estuvo presente en la película y hay que decirlo, que bueno, como tú has dicho, el libro potencia, ¿no? Si acaso lo que tú puedes sentir cuando ves la película. Sí, Eh, pero hay que decir que fue la película la que potenció al libro en su día, porque al final este libro sí que es verdad que tuvo un éxito cuando se editó mayor incluso del esperado por el autor, porque al final se escribió, por dar unos poquitos apuntes de primera, se escribió porque este Mario Puzo tenía muchas deudas y ya por para lucrarse. sí, al final para decir, mira, tengo que pagar, tengo que comer con algo, pues lo de su editorial le recomendaron no escribir sobre mafia y demás, que al final sobre, bueno, vamos a decir sobre gángster, no digamos sobre mafia, porque también dará que hablar eso, que eso iba a dar muchas ventas. Él no estaba convencido de ello, pero bueno, decidió sacar esa historia y al final fue un éxito primero. El propio libro, que lo adquirió una editorial por bastante dinero, cosa totalmente inesperada, y después ya que la productora decidiera pues llevarlo a la pantalla y con un director como el que lo cogió, con unos actores como los cogieron, y el recorrido que eso ha tenido. Es curioso porque Francis Ford Coppola no era el primer director en el que estaba pensando la Paramount, que Francis Ford Coppola y la Paramount, que es bueno, es la productora, ¿no? Que decidió sacar adelante el proyecto del Padrino en el cine, que la Paramount y Francis Ford Coppola tampoco se ponían de acuerdo en quiénes tenían que ser los intérpretes de la película, sobre todo en los casos de Vito Corleone y de Michael Corleone, ¿no? Que Mm. son Marlon Brando y, y Al Pacino. Eh, Sin entrar en más detalles, ¿cómo habría sido la película sin todo esto que estamos diciendo, Cristian? Tú imagínate, te imaginas al Padrino sin Marlon Brando y sus No sé, algodones aquí metidos? no sé si Sí, me planteo, no sé si qué es peor, que nosotros, que hubiera sido para nosotros como espectadores la película sin Marlon Brando o que hubiera sido de Marlon Brando sin esta película. Totalmente. No sé quién hubiera acabado peor en ese sentido, Probablemente pero sí, Marlon Brando. pero sí, la verdad que sobre todo en el caso de Brando, no, la Paramount se negaba en rotundo a que él fuera en la película y como dicen, ¿no? Esa anécdota del algodón, al final él consiguió el papel, es una anécdota que es muy conocida, que consiguió el papel engañando, al final él se disfrazó, por así decirlo, del padrino para hacer ese casting y lo cogieron sin saber en ese momento que era Marlon Brando y luego pues se lo tuvieron que comer con patata con éxito total porque bueno, hace una interpretación magnífica, pero sí hay que decir, ¿no? Que siempre, bueno, eso se destaca el papel de Marlon Brando aquí en El Padrino o, bueno, de otros muchos actores o de en Apocalypse Now. Que nosotros lo vemos muy bien una vez ya está la película hecha, pero el sufrimiento que hay a la hora de hacerla, lo que tienen que pasar, decimos, guau, qué gran actor es Marlon Brando, ¿no? Es que Por las Marlon, es interpretaciones que que hace, Marlon pero Brando venía de una década ya, en declive muy total. oscura. Si no es por El Padrino, no habría hecho El último tango en París, no habría hecho precisamente, que tú lo has mencionado, Apocalipsis Now, no habría hecho tantísimas cosas, ¿no? Para luego terminar cerrando con películas
de medio pelo, ¿no? La isla del Doctor Mogó o El Golpe de Score, no recuerdo cómo se llama, se titula exactamente, con Edward Norton y Robert De Niro, ¿no? ¿Tú te quedas con Marlon Brando de la película ya que estamos hablando de él o hay algún intérprete que tú digas, oye, a mí me tira más este o esta? Hombre, yo creo que para todo el mundo que la vea por primera vez, desde mi punto de vista, creo que lo reconocible, lo que tú te llevas de la película es El Padrino, es Marlon Brando. Y eso es muy complicado teniendo en cuenta que se supone, ¿no?, que es el protagonista, pero está muy poco tiempo en pantalla Sí. realmente para el protagonismo que en teoría se le antoja. Así que es verdad que conforme las ves más veces, pues ya puedes sacar y le sacan muchísimo más jugo a otros personajes que quizás sean muchísimo más interesantes, como son mismamente los hermanos, ¿no? Los hijos del padrino, que cada uno una personalidad completamente diferente, cada uno bebe de esa personalidad de su padre desde un punto distinto y quizás tiene muchísimo más jugo al final por cómo evoluciona la película. Y luego el reparto que tenemos, Cristian, es que tenemos, hemos nombrado Enorme, ya a Al Pacino, pero que tenemos a James Caan, que murió hace poco, tenemos a Robert Duvall, a que ver, no me deje Duval, a ninguno atrás, a Casal, Diane Keaton, Talia Shire, Blanquito. y luego yo, uno que yo sí quiero acordarme siempre de él, estoy moviendo mucho la mesa, John Casal. John Mm. Casal, que además tiene un récord, que es que en todas las películas en las que participó, que fueron 5, tampoco le dio tiempo más porque el pobre murió poco después de cáncer, todas tuvieron el Oscar a mejor película. Y aquí en El Padrino ya se empieza a ver a ese personaje. ¿Cómo definir a Fredo Corleone, Cristian? Eh, ¿Cómo lo definimos? Sí, es Un personaje quizás muy, él. muy, muy triste, muy Y apocado, él muy. es muy distinto a todo el personaje que al final enternece a esta familia, ¿no? El que la humaniza, quizás Eso es. más que ninguno, más que ninguno. Y es un papelón, sin duda. Además que no tiene, en ningún momento lo ves con o sea, no tiene un protagonismo grande en ningún momento, pero sí que es relevante y sí que tiene ese peso, como hemos dicho, ¿no? Cada uno de los hijos tienen una personalidad distinta. Quizás esta sea la más escondida dentro de Vito Corleone, la de John Casal, la del Mm, personaje de Fredo. mm. Fredo que no termina muy bien luego en la segunda parte. Yo creo que ya no, después de 50 años, yo creo que ya no hacemos spoilers. Cristian, ¿con qué te quedarías tú de la película? A nivel de escenas, ¿te refieres, por ejemplo? Sí, O con... de lo que te venga, nada, vamos, ¿qué sería lo que, cuando te dicen el padrino, qué es lo que destacaría? Yo destacaría dos momentos. Yo destacaría el inicio de la película. Para mí tiene un inicio brutal y un inicio que, como hemos dicho antes, conforme más veces lo veas, más más cosas le sacas, lo ves diferente, no sé, lo ves en diferentes etapas de tu vida, conforme lo ves más joven, más mayor, lo ves distinto, tiene unas connotaciones políticas brutales la película, porque bueno, la gente se cree que es simplemente una película de gángsteres, como hemos dicho, pero no, la película tiene un trasfondo enorme y me quedaría con eso y bueno, y mi parte favorita o mi escena favorita, mi momento favorito de la película sin ninguna duda, o para mí, por lo menos el momento de más tensión que a mí me ha generado siempre como escena, es el momento en el que están en el hospital y bueno, está el hospital solo Solo, y sí. llega Michael y se queda con el hombre este, el pastelero. Y aparece ese coche. No, no sé, yo ese momento para mí es el que más tensión y yo creo que también es el momento, es un momento que puede dividir la película en dos, porque también es el momento en el que la En el que personalidad se de Michael produce, Corleone eso es, cambia, sí, ¿no? en el que se produce el cambio de La personalidad. transformación. Pues yo hay una escena, tengo Aunque que. tiene miles y miles de Sí, sí, imágenes sí, sí, icónicas, yo, o yo, sea yo que, tengo que confesar que hay una escena que no voy a olvidar nunca. Y sé que esa escena, porque hay algunas veces que me sucede que la parte en la que Michael Corleone está en Sicilia, que ya ha escapado y está
escondido y demás. Eh, me suelo confundir y a veces pienso que está dentro de la segunda parte. Hay una escena que yo sé que está en la primera, que es así que sí, y que para mí no deja de ser impactante cada vez que la veo, que es cuando Santino, cuando Sonny Corleone llega al puente y le tirotean. La escena más cara de la película, hay que decirlo. Y es que Esa. es una auténtica cafrada, ¿no? Yo no sé si será porque no he visto todas las películas de la historia, pero puede ser una de las muertes más crudas, ¿no? Pues, posiblemente, sí, la verdad que es una... No sé, es por lo... No voy a decir, no es limpia precisamente la muerte, pero es muy fugaz para, ¿no? La trascendencia que en teoría Sí. tiene ese personaje dentro de la película es una... un tiroteo excesivamente fugaz, excesivamente o inesperado, si lo queremos decir así, pero sí, una muerte muy cruda, sí, sí, Bueno, lo has definido bien. aún así, en relación a lo que estás comentando, hay que darse cuenta que al final Vito Corleone muere de la forma que muere también, ¿no? Al final caen todos de una forma un tanto, vamos a decir, eh, poco pensada, ¿no? Para el papel que juega Sí, cada sí, sí, personaje, sí, ¿no? sí, sí. Cada personaje. Sí, sí, Eh, desde luego o sea, son todos momentos de una forma impactante porque incluso el primer tiroteo de todos que hay en la película nadie se lo puede esperar, ¿no? Que ese personaje de tanta trascendencia en ese momento, aunque es verdad que luego no muere en ese momento, pero la sensación es que ha muerto. Cuando tú lo ves por primera vez, dices, ostras, y llevamos 20 minutos de película y y se ha ya se lo han cargado el cargado. protagonista. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Es un poco la sensación que te va dejando la película y yo creo que también por eso la hacen grande. Estamos hablando de una de las películas más influyentes, tú lo comentabas antes, según todas las listas, según no sé qué. Lo cierto es que después de 50 años, perdón, sigue siendo una de las películas más influyentes de la historia del cine. Eh, ¿Dónde podemos encontrar esa influencia, Cristian, en películas posteriores o en series posteriores? Porque yo, por ejemplo, pensaba ayer en Los Simpsons, ¿no? En Sí, los, bueno, la escena mítica del final está en Los Simpsons y en los, bueno, ya no solo esa escena y en los en ese personajes capítulo mafiosos. concreto, sino en los personajes mafiosos, Eso que es. son claramente, de hecho, si no me falla la memoria, uno de los personajes se llama Sony, Puede creo, uno ser. de los Sí, secuaces sí, sí, uno de los matones, sí. del jefe, del capo, pero vaya, la influencia, ya no es solo que la influencia haya estado en otras películas, en otras series futuras. Bueno, podemos poner influencia, ¿qué te digo yo? Uno de los nuestros, hay mucha influencia, ¿no? De cómo de esa vida, aunque llevada mucho más al extremo a nivel de droga y demás, pero bueno, también podemos gozar un poco de esa vida o te vas al propio Pacino con... no me sale el Scarface. nombre. Scarface, ¿no? Que también que, llevado mucho más al excéntrico, Eso pero es, eso también es. a ese estilo. La diferencia que pueda haber entre el Michael Corleone y Tony Montana, ¿no? Que al final seguramente son los dos personajes más icónicos de la carrera de Sí. Pacino y seguramente dos de los mafiosos o gángsteres más importantes de la historia del cine, o por lo menos para mí. Es eso, ¿no? Es el hecho de que el Corleone encargaría a otro que se manche las manos y Montana no le importa mancharse las manos a él. Yo creo que esa es un poco la diferencia y la influencia estuvo mismamente en cómo influyó ya no solo en la afición, sino cómo influyó en realidad a los propios mafiosos de Nueva York o de cualquier punto de España, adquirieron esa manera de ser y recuperaron eh, clichés de la mafia que se habían perdido, o el tema del beso, todas estas cosas se recuperaron a raíz del Padrino. Yo creo que la influencia llegó a eso incluso, de si ya no es solo que la película beba de la mafia, sino que la mafia Ha bebido posterior de. bebió de la película. Y es curioso porque la palabra mafia no aparece en No ningún aparece, momento no en, aparece. en la película porque se tuvo que llegar entre comillas, a un acuerdo
con la Cosa Nostra, Mm. porque decían, mira, ustedes, esto no puede ser, ustedes no pueden hacer una película de cómo funcionamos nosotros. Eh, es curioso, ¿no? Pero hay influencia también, Cristian, creo yo, y ya se nos va acabando el tiempo, no solo en la temática y en eso que tú comentabas de que incluso la mafia ha bebido de la propia película, de la propia historia del Padrino, sino yo creo que también en la forma de hacer cine, ¿no? Porque estamos hablando de Francis Ford Coppola, que forma parte de esa generación, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Roman El Polanski. grupo de los barbas, como yo les digo. Yo Claro, les digo el grupo de los barbas a esa gente. O sea, que pues, es un poco la gente que cambió los Hollywood, ¿no? Se hipsters de suele esa decir. época. Sí, sí, Quizá el desde Padrino empieza a luego. marcar un poco ese inicio, ese cambio de una mejor estética, un cuidado en el montaje, una música mucho más, ¿cómo diría? Más sensible o mejor hecha, ¿no? Más cuidada, quizá es la palabra. Posiblemente, desde luego, pues, está claro que Coppola de ese grupo que cambió Hollywood indudablemente, pues es el impulsor, ¿no? Es el que primero adquiere la fama, seguramente también es el que peor ha acabado, pero es el impulsor junto a George Lucas, que también y que de hecho Lucas también es muy culpable de que esta película exista, porque Coppola se negaba en primer momento a un guión que había rechazado muchísima gente, y Coppola en un primer momento también se negó a hacerlo, y fue Lucas el que le intentó Animó al que convencer, le le... persuadió, le Mm. animó exactamente a que cogiera el guión. Y sí, al final también es una película que en su momento fue exitazo de taquilla, la película más vista de todos los tiempos, y que bueno, luego irían recogiendo esta gente, ¿no? Hasta que Spielberg los desbancó a todos a nivel de taquilla con Tiburón, pero sí, es un poco el que sembró ese, esa manera de hacer cine muy de detalle, muy, todo muy bien cuidado, y de películas que pasarían a la historia. Por cerrar, Cristian, que se nos acaba ya el tiempo, ¿qué nota le pondría al Padrino? Buah. Yo no soy muy dado a esto de poner notas, pero buah. Eh, el problema es que el, el punto de partida, claro, o sea, en base a... Le tengo que poner un 10, ¿no? Porque no tengo con qué comparar. Si la primera que valoro es El Padrino, Y no le pones no un tengo 10. otra. No tengo otra Mi que... problema suele ser que tú tienes, que es el de la comparativa, ¿no? Cuando dices, bueno, es que a esta le he puesto un 7 y me parece que es peor que esta que acabo de ver. Entonces, mm, a esta le pongo un 8, pero es que esta para mí no es un 8. Es decir, eso me pasa a mí también. Yo le pondría un 10 sin dudar, también porque es la primera que hemos hablado, pero porque la he visto hace muy poquito y en versión original además. Y tengo que decir que es que, como tú comentabas, cada vez que la ves encuentras nuevos recovecos emocionales, nuevos recovecos en la historia y, y es que es historia, valga la redundancia, del cine. Bueno, Sí. Cristian, lo vamos a tener que dejar por hoy. La semana que viene vamos a seguir hablando, no vamos a dar pistas, tampoco porque no tenemos el argumento todavía preparado para el próximo programa, pero nos seguimos viendo, ¿no? Nos seguimos viendo, y muchas gracias, Rafa, por invitarme. Yo con que de las personas que nos vean, una diga, coño, me voy a poner El Padrino a ver cómo es esta película que no la había visto nunca. Yo creo que con eso ya sirvió esta Ya charla. habremos ganado. Pues muchas gracias, Cristian. Un abrazo. A ti, Rafa, gracias. Hasta luego.